tras este atentado narcoterrorista en Guayaquil. Repetimos, las autoridades atribuyeron el ataque que dejó como saldo 5 muertos y también 16 heridos a grupos vinculados con el narcotráfico. Esta medida restrictiva tiene el objetivo de recuperar el control del orden público de ese país. Pues vamos a hablar con Freddy Rivera, geopolítico especialista en seguridad y delincuencia organizada, para detallar y actualizar también la información. Muy buenos días, Freddy. Te saluda Carmen Alvarado. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio en DNews. Freddy, nosotros hemos estado ayer con nuestro corresponsal en el lugar de los hechos y las imágenes impactantes, y no solamente eso, sino la llegada también del ministro del Interior. Si bien la percepción que se tenía en comunicación a los medios de comunicación era no detallar en estos momentos que era un grupo organizado, una banda criminal relacionada al narcotráfico, sino que tal vez el telón de fondo era ese, ¿no? Y también habían varias hipótesis, ¿no?, de bandas criminales que pugnan prácticamente esos terrenos, que quieren prácticamente liderarlos nuevamente, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso y en tu especialidad, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿A qué realmente se están enfrentando los ecuatorianos? Porque si antes era un centro de trasiego de la droga, ahora se está convirtiendo, por lo que se puede analizar, en una especie de centro de distribución de la droga hacia el mundo. Entonces, ese cambio y también lo que ha pasado no solamente en Guayaquil, sino que también se puede replicar a otros lugares y ciudades de Ecuador. Sí, mira, lamentablemente no es el bombazo, ¿no es cierto? No es la primera vez que lamentablemente sucede esto en el Ecuador. Ya sucedió esto en el mes de mayo en la provincia de Esmeraldas, que es limítrofe con Colombia, y que constituye también un espacio de no solo trasiego, sino importantísimo en términos de distribución estratégica de la producción de cocaína que nos llega de Colombia, porque lamentablemente tenemos una relación de mucha interdependencia con ese país, muy cercano. En el Ecuador existen muchas vías de comunicación y del lado colombiano, sobre todo pacífico y amazónico, la presencia del Estado colombiano es escasa en muchas zonas. Eso implica que durante estos 2 últimos años se abrieron una serie de rutas, por lo que digo, por la infraestructura y por lo que nosotros llamamos el ascenso estratégico del Ecuador en el crimen organizado. Y obviamente estas rutas, estos lugares, estos sitios de almacenaje, implicaron la presencia de mayor actividad de crimen organizado transnacional. Y aquí hay que ser claros, diferenciar de los temas de seguridad ciudadana, de delincuencia común, por llamarlo de alguna manera, y no la gravedad de estos tres últimos años, que evidencian la porosidad del Estado, pero también la cooptación de distintas entidades estatales de control, básicamente aduanas, inteligencia, algo de policía, pero sobre todo el sistema de administración de justicia, que se ha convertido en un actor infiltrado del crimen organizado en estos últimos tiempos. El evento de Guayaquil ha conducido a que el presidente declare otro estado de excepción, pero ojo, no es el primero y tampoco va a ser el único. Es una medida de tipo paliativo que lo que hace es generar una sensación mayor de seguridad, pero en el fondo no se arregla la situación. Hay un déficit muy fuerte, y eso lo ha reconocido el mismo ministro Carrillo, un déficit muy fuerte de inteligencia estratégica y de inteligencia criminal en este país. Lamentablemente esto no sucedía hace 4 años atrás, en donde el Estado era mucho más robusto, y varias de estas infiltraciones, de este declive de la organización, de control en el Ecuador, obedece al desmantelamiento del Estado que generó el expresidente Moreno, hoy relativamente prófugo en el Paraguay por las investigaciones de corrupción que establecieron desde Estados Unidos. Desde tu mirada, ¿estamos ante un Ecuador, un símil de narcoestado, o están en camino a convertirse en un narcoestado?
Exagerando, yo podría decir, pero la exageración es base de análisis prospectivos de Claro. inteligencia estratégica, que lamentablemente estaríamos camino a un punto medio entre la realidad mexicana y la realidad colombiana. Y esto tomando en cuenta que Ecuador no es un país productor de hoja de Exacto, coca diferente. exacto. Esa es la diferencia, por ejemplo, en comparación de Perú. Correcto, y bueno, básicamente, sobre todo de Colombia. Exacto, también. Y como te digo, o sea, aquí hay una red de infraestructura, tenemos 4 puertos, 3 de ellos de aguas profundas, con muchísima dinámica, pero asociado lamentablemente a un escaso control, con unas limitaciones de la misma policía, no tanto en términos de conocimiento, sino el solo hecho de incrementar, por ejemplo, y esto está vinculado con economía política, mayor número de tratados de libre comercio, eso implica que el flujo, y aquí viendo lo importante, las cadenas de suministro para la parte legal, el comercio, la producción, también tiene que ser vista desde el lado criminal. Entonces, la amplificación de esa actividad acarreado a un debilitamiento del Estado, la corrupción básicamente judicial, que tiene que ser observada, evaluada, monitoreada y investigada, por supuesto, la conjunción de estos factores lamentablemente nos ha puesto en un escenario de narcoterrorismo, así se lo está definiendo en un momento el Estado, en relación a un pasado reciente que ni de lejos. Si uno revisa los datos de la tasa de homicidios, nosotros hemos pasado al 14 por 100.000 cuando teníamos una cifra muy baja del 6, que era una envidia de América Latina. Lamentablemente estamos en eso. Ahora, coméntame un poco también de ayer. Nosotros en la cobertura extraordinaria hablábamos de estas vacunas, las llamados cupos o extorsiones, que ustedes le denominan vacunas en Ecuador. A ver, si de esas vacunas o esos pedidos de extorsión que se dan diariamente según algunos especialistas, todo orquestado dentro de las cárceles, es decir, las cárceles se han convertido en el centro de operaciones de estas bandas, de estas organizaciones criminales, donde también pudo haber salido, digamos, la estrategia, la autoría de estos ataques, de estas bandas que están pugnándose territorios a nivel de Ecuador, a nivel nacional, pues de Ecuador. Entonces, en ese sentido, las cárceles, en vez de ser un lugar de rehabilitación, se están convirtiendo en un centro de operaciones para los criminales. Eso es correcto, esa afirmación es correcta, y las prisiones aquí se están, bueno, la tendencia, como digo, es producto del desmantelamiento del Ministerio de Justicia, que tenía a cargo esas dependencias, al ser eliminado en el año 18 el Ministerio de Justicia por decisión gravísima del expresidente Moreno. Se pierde el control ahí y se convierte en una especie de sitio de mando y control del crimen organizado desde las prisiones. Es decir, desde las prisiones se administra mejor el crimen organizado, no solo de esta ruta, de este almacenaje. Tengamos en cuenta una cosa, que durante 2 años el cierre total de la frontera con Colombia, con Perú, pero sobre todo con Colombia, generó una especie de sobrestock de la producción de cocaína que en Colombia no dejó de pagarse, y todo esto tiene que salir por alguna parte, sale por Venezuela, sale por la misma Colombia, pero básicamente por lo más cercano, por nuestro país, que ofrece facilidades en términos de cercanía, de hubs, digamos, de distribución, y también de facilidades a través de la cooptación de parte del Estado a través de la corrupción del crimen organizado. Correcto. Con Perú existe un riesgo latente, que es la permanente tráfico de explosivos. Los servicios de inteligencia nuestros han encontrado grandes de fábricas, además estatales del Perú, y tráfico de armas. Esa es la principal, junto con la minería ilegal y el tráfico de metales preciosos, uno de los principales problemas para la parte sur, pero que alimenta la cadena, es decir, la economía del crimen organizado tiene obviamente tentáculos muy fuertes que articulan en un mal sentido, digamos, internacionales a nuestros países vecinos. El último... Al parecer,
Las pericias iniciales de criminología están hablando de ciertas sustancias químicas utilizadas en los explosivos empleados en Guayaquil. Y está por verse todavía la trazabilidad, la procedencia de ese tipo de explosivos. Y yo me refería precisamente a ese dato, por eso te quería interrumpir, querido Freddy, porque lo que tú has comentado de Perú, y eso es muy cierto, ¿no? De la forma de cómo esa trazabilidad incluso podría indicar que esos explosivos caseros o explosivos que se podrían o se han utilizado en otros atentados, pues proviene del Perú y esa cadena de suministro, ¿no? Y eso también es algo que se viene analizando y evaluando acá, de cómo estas bandas criminales, pues se vienen apoyando mutuamente de país a país y se van recurseando con elementos, ahora, importante, lo de los explosivos. Sin embargo, quiero pasar a otro tema, porque la salud del presidente también es una cuestión que merece poner foco, ¿no? Está en un momento complicado, Ecuador, tenemos este narcoatentado, en plenas diligencias, en plenas investigaciones. Bueno, ayer dijo el ministro del Interior que el explosivo no era algo pues tan didáctico, tan estratégico, era más que todo, era algo más casero, que se había realizado con cuestiones caseras, pero que todavía todo esto está en investigaciones y sobre todo quiénes están detrás. Pero los vínculos con el narcotráfico, eso sí, no se descarta todavía en ningún sentido. Pero hablemos de la salud del presidente, porque ¿qué va a pasar? O sea, la mirada y la estrategia política en estos momentos para poder solucionar, al parecer, un tema que se le va de las manos a las autoridades ecuatorianas. Mira, por desgracia, las medidas que se ha tomado desde la presidencia, desde el Ejecutivo, básicamente en nuestro país, son desacertadas y yo diría que de demagogia secretaria. Se han creado una secretaría, adscrita a la Presidencia de la República, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, y hace 3 meses, una Secretaría Nacional Anticorrupción. Pues mira, lamentablemente ninguna de las dos instancias está vinculada con los ministerios del Interior, que está a cargo de Patricio Carrillo, por ejemplo, y con el CIES, que es el Centro de Inteligencia Estratégica. La desvinculación es tal que la incomunicación y el diálogo de sordos genera una de las grandes fallas de inteligencia que desprotege al país. De hecho, a propósito de la salud del presidente Lazo, hay colectivos sociales que van a plantear en foros internacionales un juicio al Ecuador por que no está cumpliendo la obligación de proteger que internacionalmente ha firmado durante varios años el Estado ecuatoriano para, en términos de derechos civiles protegidos, de derechos humanos protegidos, que en este caso, no solo por la crisis en las prisiones, sino por la situación que estamos, evidencia una desprotección del Estado ecuatoriano a su población. Y eso implica llevarlo a a juicios internacionales mediante esta figura de la no obligación de proteger del Estado. En esa trama lamentable de demagogia securitaria que llamó yo a través de la creación de estas instancias burocráticas que no están vinculadas con nada, que no se vinculan, que no tienen una planificación racional en política pública, aumenta el desorden y ahora pues el presidente Lazo tiene que asistir a unas evaluaciones, a aparecer a un tratamiento en Estados Unidos de cáncer de la piel, pero en un momento muy curioso cuando su inacción ha frenado la entrega de recursos a la Sociedad Ecuatoriana de Lucha contra el Cáncer, que es una institución potentísimo que atiende a mucha gente. Entonces esos bemoles genera pues una imagen contradictoria de un presidente que se preocupa mucho por su salud y va a Houston, mientras tanto el sistema más potente de lucha contra el cáncer del Ecuador es desatendido. Entonces, de ahí la bajísima legitimidad que tiene a un poco más de un año de funciones, que no pasa del 18%. Qué interesante el dato que nos has dado, Freddy. No teníamos dado cuenta de eso, pero ahora, para terminar la entrevista, ¿cuál es tu perspectiva? A ver, ayer también conversábamos con otros especialistas sobre la designación de funcionarios que no tenían
el conocimiento, no tenían el expertise, no tenían absolutamente nada de, digamos, la designación que se necesitaba, las herramientas, ¿no?, para poder tener o tomar políticas públicas en un momento tan crítico y tan complejo en Ecuador. Entonces partamos de las designaciones, de gente que no está preparada. ¿Qué va a pasar con Ecuador? Porque si analizamos la corrupción, analizamos el tema de las cárceles, como ya hemos comentado, el centro de operaciones, ahora analizamos este tipo de eventos, lo que ocurrió en Guayaquil, el narcoatentado. ¿Qué se viene, no? A ver, lo que se viene son unos escenarios negativos, lamentablemente. Pero frente a eso, para no diagnosticar todo mal, sí se pueden generar acciones de cooperación internacional, algo parecido a lo que se hizo en Guatemala años atrás, con comisiones, comunidades especializadas de investigación en crimen organizado y corrupción que tengan la libertad, que estén adscritos a una entidad ejecutiva, que puede ser la presidencia, pero que tengan monitoreo internacional, con ayuda externa, con experticia internacional, para que estén carentes de ese influjo, de esa presión política y puedan hacer su labor, para que emitan un informe, una evaluación. Estos son los puntos críticos que ya más o menos los tenemos muy claros, pero que hay que apuntar ahí. De hecho, miren, la embajada estadounidense, de forma indirecta, en el último año, en un lenguaje políticamente correcto, lo que ha hecho es, hemos procedido a retirar la visa y a 12 generales de la Policía Nacional del Ecuador. Hemos procedido, mensaje clarito por el embajador Fitzpatrick acá en Ecuador, hemos retirado a una cantidad de jueces y empleados judiciales la visa a Estados Unidos, porque no queremos tener corruptos y ladrones en nuestro territorio. Correcto. Más o menos palabras de la embajada estadounidense en el Ecuador, que es un potente llamado de atención de la situación. Pero como insisto, las medidas pueden, estamos a tiempo con una inversión, con un perfilamiento de personal adecuado que esté en la cartera de Estado correcta y no improvisar y tener medidas demagógicas de corte securitario, claro, como mencioné. Esto me iba a preguntarte porque de ahí nace otra pregunta y hace a nivel región, ¿no? Cooperación internacional, pero siempre hay que ver las cosas en positivo, tal vez de qué forma se puede solucionar, hay visos de solución, porque si bien ya, como tú también has explicado, la escalada de violencia, las bandas criminales ligadas al narcotráfico, la lucha por los terrenos que dejan a familias heridas, muertas y prácticamente con esas imágenes que tenemos en pantalla. A ver, la cooperación internacional a raíz de lo que tú has comentado, pero ¿qué pasa en la región? A ver, la inteligencia a nivel regional, la cooperación a nivel Colombia, la cooperación a nivel Perú. O sea, hay un punto que tú has tocado muy importante y creo que hay que reflexionar sobre eso. La cadena de suministro y también la llegada de armas o explosivos caseros desde Perú a través de la frontera, que sabemos que es muy endeble. Por el lado de Colombia también, el trasiego de la droga. Ecuador se ha convertido en el puerto de la droga, básicamente. Entonces, la inteligencia a nivel regional, ¿cuál es el balance en estos momentos? Porque no se habla mucho de ello. Es deficiente, a pesar de que hay a nivel bilateral, es decir, Ecuador con Perú. En estos años hemos hecho varios ejercicios binacionales, por ejemplo, de encuentros ministeriales en ciudades fronterizas, y normalmente se establecen unos planes de acción. Lo que yo preguntaría, bueno, también para el lado colombiano, es decir, ¿cuántos de esos planes de acción se han cumplido en materia de compromiso? De lo que tengo conocimiento, hay una buena intercambio de información con la Policía Nacional del Perú, pero como que el énfasis siempre va, digamos, está haciendo el narcotráfico. Pero hay economías mucho más a veces potentes en frontera, como el contrabando de combustibles, básicamente la minería ilegal, la tala ilegal. La tala ilegal, pero oro, básicamente. Exacto. Que en el mercado ecuatoriano no tenemos todavía una ley que haga una trazabilidad del metal precioso, a diferencia del Perú. Esas fallas de inteligencia, también en el lado de Colombia y Perú, obviamente tiene que ser entendido en que el problema es interdependiente entre nuestros países, ¿sí?
La cooperación es válida no solo para tener sistemas o mecanismos de alerta temprana frente a una inundación, un tsunami, un sismo, sino que en esto, porque el crimen organizado, hay que dejarlo claro, es una amenaza estratégica para la estabilidad de nuestros países. Exactamente. Si no se llega a entender eso en la medida, en la correcta dimensión, nuestros países, en sus distintas modalidades y falencias, estamos lamentablemente conducidos a serios problemas con convulsiones sociales, como lamentablemente sucede en Colombia el día de hoy. Durante más de medio siglo tienen una guerra interna que no pueden solucionarlo. Entonces, ese escenario no es adecuado. Tengamos una cosa y entender una cosa, que históricamente el Ecuador, por ejemplo, en este país no ha habido guerrilla, a diferencia de Colombia y Perú, que hubo una vasta, amplia social durante años de guerra interna, de procesos, de terrorismo, y nosotros hemos estado exentos. Hoy por hoy nos ubican como el tercer país de decomiso en términos de capturas de cocaína y de una infiltración permanente a través de distintos mecanismos camuflados del crimen organizado. En estos momentos que nos pone, por supuesto, en tela de juicio internacional. Correcto. Freddy, yo te agradezco porque ha sido muy interesante esta entrevista, sobre todo focalizando en la importancia de la cooperación regional en América Latina, de también a nivel de inteligencia y no solamente de la Policía Nacional de los diferentes países que somos miembros, ¿no? Porque aquí también hay corrupción, así como en Perú, también la corrupción hay en Ecuador y eso se ve claramente también en las cárceles, totalmente. Los mismos organismos que tenemos, afortunadamente, dentro de la comunidad andina. La comunidad andina, exacto. Esa herramienta tan valiosa que al parecer no está funcionando cabalmente. Freddy, yo te agradezco mucho por este enlace. Ha sido un gusto, de verdad, es geopolítico, especialista en seguridad y delincuencia organizada de Ecuador. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Muy buenos días. Ahora vamos a una nueva pausa comercial, pero no se mueva de la programación porque ahora vamos a regresar para hablar sobre las labores de rescate de los 10 mineros atrapados más de una semana en una mina de carbón en México. Ya volvemos.